Bienvenidos a todos los que están en línea. Aquí ya estamos iniciando, empezando. Hay una atmósfera del cielo que se siente en este lugar. Y yo declaro que donde estás viendo esto, eso es lo que se percibe. El cielo tocando la tierra siendo un reflejo del cielo en esta mañana. Vamos todos juntos a adorar a Dios. Amén. A su vida. Amén, amén. Pueden tomar su lugar aquí, familia que está aquí con nosotros el día de hoy. Qué gusto que puedan seguirnos ahí en casa, que puedas compartir con tus contactos, familiares y amigos. Qué maravillosa atmósfera tenemos el día de hoy. ¿Cuántos están contentos de estar aquí el día de hoy, familia? Damos gracias a Dios por la familia que tenemos, que se reúne ya cada domingo. Y bueno, en principio aparezco aquí con el cubrebocas para que observen que seguimos el protocolo y que tú puedes venir, acompañarnos y sentirte seguro. Yo creo que ya es tiempo que regreses a casa y que estés aquí con nosotros. Y bien, pues estoy el día de hoy muy contento, muy emocionado, muy expectante por el comienzo de esta nueva etapa aquí en la iglesia, en nuestra casa. Y por eso el día de hoy vamos a comenzar a presentar lo que he llamado Visión Eleva Relanzamiento 2021, el día de hoy. Y bien, pues habíamos anunciado esto desde el 2019, pero con este año pasado de pandemia, tuvimos que detener los planes que teníamos de relanzamiento, así que esto no es algo también así que surgió apenas. En realidad esto es algo que ya tiene tiempo en nuestro corazón y que vamos a darles a conocer. Y bueno, quiero comenzar con una iglesia que por alguna razón no se habían podido reunir, y cuando nuevamente convocaron a reunirse nuevamente en la iglesia, las maestras de niños, los maestros de niños prepararon algo especial para los niños y pusieron en una mesa adornada con muchas manzanas, y había un letrero que decía: toma solo una, Dios está mirando. Y había otro lugar donde había una pila de galletas de chocolate, y un niño puso un letrero que decía: toma la que quieras, Dios está mirando las manzanas. Así es, familia. En nuestro llamado a vivir en la grandeza de Dios, seremos transformados. Dilo conmigo nuevamente. En nuestro llamado a vivir en la grandeza de Dios, seremos transformados. Ok, dile ahora al que está a tu ladito, dile: en nuestro llamado a vivir en la grandeza de Dios, seremos transformados. Así que voy a ir comentando en esta serie de conferencias a la que les he llamado Eleva. Es nuestra visión de relanzamiento 2021. Este es el tema que voy a compartir el día de hoy con ustedes. En realidad esta es la continuación de la serie anterior, la primera serie de este año, a la que le llamé Expectativa Sobrenatural, porque como he venido comentando, es de gran importancia el discernimiento de los tiempos que estamos viviendo. Y el comienzo de este año 2021, el año 1 de esta nueva década, nos indica…
Gutiérrez del Bosque. Tuve la oportunidad de entrevistarlo hace unas semanas en la serie de Mega Tendencias, hablando sobre la pandemia. Él estuvo muy activo en redes sociales, hablando de los beneficios del CDS, del dióxido de sodio, del clorhidrato de sodio. Yo lo entrevisté y sorpresivamente hace un par de semanas tan solo él partió a la presencia del Señor. Él era un hombre muy saludable. Él fue campeón olímpico en natación y seguía compitiendo en su categoría de máster. El año pasado obtuvo medalla de oro para México en la competición que hubo y fue sorprendente que de pronto él partió a la presencia de Dios. Y yo quiero mandar aquí a través de esta transmisión un saludo con mucho cariño a la pastora Norma, a su hijo Ángel Gutiérrez. Les hemos expresado nuestro afecto, nuestro cariño, les mandamos un fuerte abrazo desde Querétaro. Dale un fuerte aplauso, iglesia, aquí por la vida del pastor Oscar Gutiérrez, allá en Torreón, Coahuila. Comento esto porque los que se nos han adelantado en realidad es por muy poco tiempo, los veremos muy pronto en el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Y el día de hoy en este tema que le he llamado Eleva es nuestra visión de relanzamiento 2021, el día de hoy a compartir contigo dos principios poderosos. El primero, nuestra visión para la iglesia. Viene una nueva etapa como iglesia para nosotros. Nuestra visión es llevarte a vivir en nuestro llamado para participar en la grandeza de Dios. Ese es nuestro llamado, ver a la iglesia viviendo en la grandeza de Dios. Y nuestra misión es que tu vida sea empoderada para que tú puedas cumplir el propósito de Dios. La escritura nos dice lo siguiente ahí en Isaías 43:19. Isaías 43:19 dice: he aquí, yo hago cosa nueva. Wow, gracias a Dios que Él siempre hace cosas nuevas. Y Él dice: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, ¿no la conocerán? Otra vez, dice el Señor, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Acompáñame y vamos a orar el día de hoy para que el Señor nos bendiga. Levanta tus manos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, te damos gracias por tu maravillosa presencia que en este día nos viene abrazando, fortaleciendo, consolando. Gracias, Señor, por inspirarnos para vivir en tu propósito, en tu llamado. Así que el día de hoy recibimos tu poderosa palabra que tiene la habilidad de renovar nuestro entendimiento, de sanar nuestro corazón, de revelarnos tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. Y ahora ora conmigo diciendo: Señor, en este día yo recibo tu poderosa palabra, creyendo que yo soy quien tu palabra dice que soy, que tengo lo que tu palabra dice que tengo y que puedo hacer lo que tu palabra dice que puedo hacer. En el nombre poderoso de Cristo Jesús está hecho. Dale nuevamente un fuerte aplauso en adoración y alabanza al Señor. ¿Sabían ustedes que todo lo que hacemos en la iglesia nos empodera? ¿Sabían ustedes que en la adoración, cuando levantamos las manos de esta manera, los especialistas han comprobado que el que hace esto está tomando una postura de empoderamiento? ¿Sabían que todo lo que hacemos en la adoración nos empodera en la presencia de Dios? ¿Sabían que los aplausos liberan hormonas en nuestro cuerpo que producen alegría y felicidad? Todo lo que Dios nos llama a hacer para adorarle tiene un efecto en nuestras propias vidas. Todo lo que hacemos al adorar y servir a Dios nos va a bendecir a nosotros de una manera personal. Bien, quiero invitarles que me acompañen en Juan capítulo 6. Vamos a ver en Juan capítulo 6 la sorprendente historia del relanzamiento de la obra de Dios en la tierra. En Juan capítulo 6, la sorprendente historia del relanzamiento de la obra de Dios en la tierra. Nos dice ahí la escritura en el verso 1: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. ¿Por qué le seguían? Porque dice que veían las señales que hacía en los enfermos.
Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y vamos a ver aquí, en primer lugar, en esta parte de la Escritura, nuestro llamado a vivir en la grandeza de Dios. Nuestro llamado a vivir la grandeza de Dios. Y veamos las señales de las cuales nos habla aquí, porque dice que el Señor Jesús quería pasar un tiempo en privado con sus discípulos, con el equipo apostólico que él estaba capacitando para que continuaran después que él se fuera al Padre aquí en la tierra. Ellos, así que después que Jesús se fue en el día antes del Pentecostés, sus discípulos, el grupo apostólico, fue quien dio continuidad al proyecto de Dios a través de su iglesia, estableciendo la iglesia de Jesucristo. Y dice la Escritura aquí que él quería un tiempo privado, pero gran multitud lo siguió, viendo las señales que hacía. Y observamos entonces aquí que el pueblo de Israel estaba observando que las señales que Jesús hacía a través de la manifestación del poder sobrenatural de Dios, estaban identificándole como el rey prometido a Israel, el Mesías. La palabra en el griego Christos y en hebreo Masaya, Mesías, se refiere a un rey ungido. Así que lo que estas señales tenían como propósito que Israel identificara a Jesús como el rey que Dios les había prometido, que vendría a reinar y a gobernar sobre la nación. Nuestra atención entonces debe estar en estas señales para identificar al rey prometido que vendrá a reinar y que no solo es capaz de hacer cosas para resolver nuestros problemas. Tenemos que tomar una visión más allá de ver, y lo vamos a ver a través de esta historia, que no todo es que el Señor me bendiga y yo esté resolviendo y saliendo de mis broncas, sino que Dios tiene un llamado a nuestra vida y tenemos que aprender a relacionar todo lo que hacemos, que separamos normalmente lo que hacemos de nuestra relación con Dios, pero tenemos que ver que todo está conectado en nuestra vida al propósito de Dios. Lo que tú estás pasando en este momento, en la situación económica, en la situación de salud, en las cosas que tú quieres hacer para ingresar a una carrera profesional. Qué duro tiempo para los que terminaron una carrera profesional, los chavos. Qué duro tiempo para los que están entrando a la prepa. Yo en lo personal hasta me esperaría, pero bueno. Entonces, qué duro la verdad que esta etapa tan padre para muchos chavos, pues ahí estén en línea, ¿no? Ya. Hasta los niños ya están fastidiados, ¿no? Ya ven que a nuestros niños les encantaba el teléfono, la computadora, pues ahora ya resulta que perdió todo el interés, ¿verdad? Así que vemos aquí señales que identifican a Jesús, y esto vuelve a ser mencionado. Esto vuelve a lo largo de esta historia, donde vemos que el Señor Jesús hace un milagro impresionante. Con tan solo unos cuantos panes y peces, Él acaba alimentando a una multitud que lo seguía y que podríamos estimar entre 20 y 25 mil personas. Fue impresionante el milagro que el Señor hizo. Y dice la Escritura que le preguntó a Felipe: ¿qué le van a dar de comer a toda la gente? Felipe era de por ahí, era de Betania. Entonces él conocía muy bien la región. Y Felipe podría quizás tener ideas de a dónde ir a comprar tortas de última hora aquí al Paisa. Pero Felipe dio la respuesta que normalmente nosotros hacemos ante nuestros problemas y limitamos a Dios, porque así es, ¿no? O sea, como que la vida de fe solo se vive en la iglesia el domingo, pero cuando salimos a la realidad, ya hay como que ya no hay fe. Y entonces hay a ver qué hago, cómo le hago, y andamos ahí todos afanados y preocupados y afligidos por nuestra situación. Jesús nos muestra a través de estas historias que el poder de Dios se puede manifestar en tu vida en medio de cualquier circunstancia. Así que yo quiero llamar a esta nueva generación de jóvenes a que entren
en la grandeza de Dios y vivan por fe, chavos. Vivan por fe, chavos. Qué padre que tengan padres que les aman, que les dan todo lo que pueden, pero ustedes desarrollen su propia fe, chavos. Ya, los que tienen credencial del INE, ya necesitan vivir por fe. Y los que no, también. Recuerdo que mi pastor, como muchos pastores que vivimos una vida todo el tiempo de mucha necesidad, los pastores, la verdad. Todo el tiempo vivimos con mucha necesidad, resolviendo, ahí dependiendo de Dios con un hilo. Dios me reveló este fin de semana, me hizo descansar entendiendo yo esa clase de vida que los pastores, de veras, a veces uno lo piensa, híjole, metí a Erika en esto, metí a mis hijas en esto. Y ahí y andamos, y un día su hija vino y le dijo, papá, ¿me das para comprarme unos jeans? La chava como de unos 18 años. Y le dijo, hijita, pues hay que poner a trabajar la fe. Y no le dio el dinero. La mandó a orar a la chava, a vivir por fe. Bueno, pues Jesús entonces hace algo poderoso en ese día y al manifestar el poder sobrenatural para resolver una necesidad urgente. Oye, Jesús pudo haber dicho, bueno, pues ya se acabó el congreso, pues aquí se rompió una casa y cada quien come en su casa. Pero en vez de eso nos muestra el Señor sensibilidad. Él sabe que estamos en un mundo donde necesitamos sobrevivir, pero nuestra lucha por sobrevivir no es lo más importante para vivir en una relación con Dios. Eso es parte y aún el resultado de una vida dedicada a Dios. Muchos andan buscando el pan. Jesús quiere que tú le veas a Él el pan que vino del cielo. Dejamos de poner nuestra atención en nuestras broncas, en el sentido de que ahí está toda nuestra vida, y es por la razón que a veces buscamos a Dios, porque lo que veremos en esta historia es que esta multitud alimentada por el Señor Jesucristo, ve lo que nos dice ahí en el verso 14, dice, aquellos hombres entonces viendo la señal otra vez, o sea, ese milagro no pasó desapercibido, aunque Jesús fue muy discreto. Como el día que recuerdo que aquí Erika tuvo una conferencia para mujeres, muchas de ustedes no saben, preciosas mujeres, y ella me pidió que llegáramos temprano y llegamos primero y antes que nadie, puso ahí su mesita para esta mesa para predicar y un banco, de manera que nadie se dio cuenta que Erika venía lesionada. Había sufrido un esguince porque había resbalado, ya no recuerdo con los detalles, pero traía un esguince y traía una férula y nadie se dio cuenta, y estuvo aquí el evento, desayunaron, se dio la conferencia y al final ella empezó a orar por sanidades, y entonces les dice, acabo de sentir ahorita que Dios me va a sanar en este momento, y les platicó lo que le había pasado. Pasaron varias personas a orar por ella, una de ellas le empezó a quitar el vendaje, por ahí tengo el video, y en ese instante mientras le quitaban el vendaje, Erika estaba siendo totalmente sanada delante de más de 100 mujeres, creo que más 130 mujeres, un milagro impresionante. Entonces, de la misma manera estas personas que dice ahí en el verso 13 dice que, 14 dice que al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. O sea, les decía que él hizo el milagro en forma discreta porque hizo que que se repartieran los panes y los peces, de manera que la gente no se dio cuenta qué estaba pasando. Y cuando la gente recibía los panes y los peces, la gente no dijo, ¿y qué va a comer el de allá? No, ellos como en las galletas dijeron, pues yo agarro las que quiero. Y dice que la gente tomó hasta que se sació, lo que quiso comió. Y podemos ver aquí cómo Dios es sensible y tan generoso y tan bueno con nosotros, como para que vivamos tan afanados y preocupados todo el tiempo y dándole toda nuestra atención a estas broncas, en vez de estar viendo al Señor en primer lugar. No dice Juan 6:33, mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. No salir de tus broncas. No, ahorita no puedo. No, el negocio, el trabajo. No, y si me corren, ¿qué hago? No. Busca primero el reino.
no, para el domingo hay un rato y ya. No, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás que la gente busca para sobrevivir, todo lo que la gente busca, la comida, la bebida, la vestida, todo eso, dice el Señor, vendrá por añadidura. La palabra añadir es apegarse, adherirse. Aquí está la ley de atracción en la Biblia. Nosotros atraemos por lo que somos. Cuando tú buscas el reino de Dios y Él gobierna tu mente y tu corazón con su verdad y con su amor, tú eres alguien que vive en una nueva identidad. Y por tanto vas a atraer por quien tú eres, o vas a repeler por quien tú eres. ¿De acuerdo? Entonces dice que si buscamos el reino, las cosas vendrán. Así que el camino verdadero para ser elevados a la grandeza de Dios, fíjate cómo lo estoy diciendo, el verdadero camino para ser elevados, eleva a la grandeza de Dios, es comer del árbol de la vida. Tú te vas a sorprender cómo Jesús les dice aquí: yo soy el pan de vida que descendió del cielo, el verdadero pan. No trabajen por el pan de este mundo, de esta vida terrenal que perece. Trabajen por el verdadero pan. Yo soy el pan que vine del cielo. El que no come mi carne y bebe mi sangre no podrá. Entonces dice algo extraño y sorprendente el Señor Jesús. O sea que todo este milagro, esta señal, era para llevarlos a Dios mismo. Muchas veces nosotros solamente nos conformamos con haber sido rescatados de un problema económico, ya ni nos acordamos de Dios, ¿no? Nos pasa, ¿no? Y ya salí de la bronca, y Dios, pues, ya salí. Estamos tan preocupados que ni nos regresamos como aquel leproso que habiendo sido sanado, el único que no era judío regresó a Jesús y se postró adorándole. Y Jesús le dijo: ¿y mis otros ontan? ¿Mis otros leprosos? No, pues ya se fueron, ya salieron de la bronca, ni se acordaron. Entonces Jesús les dice que el verdadero camino para ser elevados a la grandeza de Dios consiste en comer del árbol de la vida. Y este árbol de la vida representa la palabra y la presencia de Dios. Tú te vas a sorprender que cuando Dios se manifestaba siempre había grandes banquetes. Y cuando Él llamaba a Israel a adorarle, Él les bendecía cuando hacían sus grandes banquetes ahí en su presencia. Luego nos dice algo en el verso 14 nos dice, ellos decían que por aquella señal este es verdaderamente el profeta. Y cuando hablan de esto hay un aspecto positivo y uno negativo. Aquí es positivo porque Moisés les había dicho en la ley que Dios enviaría a un profeta, no a uno más, al profeta, y dice: oigan todo lo que él dice. Y este profeta sería este rey ungido, este rey prometido. Así que en parte el reconocimiento de que él era un profeta debería de hacerles pensar que él era el profeta del cual había hablado Moisés, y que finalmente sería identificado como el rey prometido a la nación. Pero el aspecto negativo es que ellos no lo pudieron ver como el Hijo de Dios o como el rey prometido, sino como solo un profeta. No pudieron darse cuenta que esa señal era mucho más importante de lo que ellos pensaban. No es solo que ese día habían salvado la semana y habían podido comer algo, habían comido tan bien o se habían saciado y habían comido, sino que en realidad Dios los estaba llamando a vivir en la grandeza de Dios, a comer del árbol de la vida, a comer del pan del cielo. Entonces nos dice el verso siguiente 15: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Lo cual indica que cuando Jesús veía que la gente se alocaba con él, trataba de alejarse de la gente, porque en ese momento la gente se ponía eufórica y lo que realmente querían hacer al ponerlo de rey era confrontarlo con el imperio romano. La esperanza de Israel es que viniera este rey a liberarlos de una manera política y militar, pero Jesús no había venido a eso ahora. Él comenzó a reinar no de esa manera, haciendo la guerra al imperio romano. Él comenzó a reinar con una corona de espinas. Al morir en esa cruz,
Él nos reconcilió con el Padre. Él nos unió nuevamente al propósito y al plan de Dios para la humanidad. Él comenzó a reinar sobre una nueva humanidad, sobre una nueva genética de la vida humana. Entonces, lo que pasó con esta multitud es que lo que normalmente pasa, ¿verdad? Solamente vieron el beneficio que obtuvieron, y por eso muchos, cuando sienten que la vida en Cristo no les da resultados, pues se alejan o dicen, no, ¿para qué? Pues no tengo trabajo, ando con problemas, Dios no ha hecho nada con mi hija, no hace nada con mis papás, mi papá no cambia, sigue siendo el mismo. Y entonces muchos están ahí solamente viendo en qué forma Dios puede o no responder a sus deseos. Pero lo que vemos aquí es que esta multitud se quería apoderar, porque desde luego es fácil criticar, ¿no? Cuando vemos que, como esta multitud que amaba a Jesús porque les había dado de comer. Incluso Jesús les dijo, ustedes han venido hasta aquí porque le siguieron, continuaron atrás de él. Y él se voltea y les dice, tú lo puedes ver en todo el capítulo 6, y les dice, ustedes me están siguiendo porque les di de comer, de gorra. Y allá en México dicen que a la gorra ni quien le corra. Como dicen, yo llevo pero mi hambre, ¿no? Eso es lo que llevo, mi hambre. Pero está chido ahí. Entonces, wow, ¿no? Está impresionante esto. Pero la verdad es que nosotros hemos fallado a Dios de esa forma también. Y así como esa multitud siguió a Jesús porque los había alimentado, muchas veces nosotros seguimos a Dios en la medida en que nos beneficia o creemos que nos conviene. Pero Jesús dice, yo soy el pan, el verdadero pan de vida que descendió del cielo. Porque esa multitud quería hacerle rey. Y lo que estaba pasando es que querían hacer el rey que ellos querían, pero se estaban perdiendo el reino que les ofrecía. Así que, familia, Jesús comenzó a reinar con una corona de espinas. Comenzó a reinar en la humanidad ya, para recuperar a la humanidad al plan de Dios en el diseño de la creación. Comienza haciéndonos nacer de nuevo a una nueva genética, porque Dios diseñó al hombre para gobernar sobre la creación. Les llamó y les dijo, reinen, gobiernen y sojuzguen sobre la creación, sobre las aves del cielo, los peces del mar, los animales domésticos y todo lo que se arrastra sobre la tierra. Jesús comenzó a reinar con una corona de espinas, pero finalmente va a reinar en esta tierra. Él va a reinar en el milenio, va a reinar aquí en la tierra por 1000 años. Y por eso, en segundo lugar, es que hay un llamado, y esa es nuestra misión aquí en esta visión Eleva de relanzamiento 2021, y es que seamos empoderados, que tu vida sea empoderada, y que como iglesia seamos empoderados para cumplir el propósito de Dios. Porque Dios nos ha llamado a vivir bajo la unción, la habilidad sobrenatural de Dios, que nos va a empoderar para vivir lo imposible. Es ahora o nunca. O vivimos dependiendo de Dios y de una manera sobrenatural, o nunca sucederá en nuestra vida. Después de lo que hemos vivido durante todo este año, tenemos que darnos cuenta que no hay nada seguro en este mundo. Necesitamos depender de Dios, familia. Y Dios quiere que tú seas empoderado. Quiero mostrarte la excelencia del relanzamiento, la excelencia del relanzamiento, del amor de Dios. Ahí en Mateo capítulo 28, verso 18, Jesús, después de haber resucitado, dice que
se acercó y les habló a sus discípulos diciéndoles: toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda la autoridad. Él está reinando con una corona de espinas, pero pronto vendrá a reinar sobre la humanidad. Y Jesús les dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Con quién va a estar todos los días hasta el fin del mundo? ¿Con quién? ¿Con qué iglesia va a estar? Amén, alábale, dale un fuerte aplauso. Hey, Lili lo está entendiendo, Laurita lo están entendiendo. ¿Con quién va a estar todos los días? Con aquellos que vayan y hagan discípulos. Y los que no, pues no. Aquí dice los que vayan y hagan discípulos. Nosotros tenemos esta visión, elevar. Por eso discipular es la manera en que nosotros vamos a elevar a las personas a vivir en la grandeza de Dios, y esto va a transformarles. La iglesia de Jesucristo es el lugar escogido, su casa para vivir una experiencia auténtica, para alcanzar todo nuestro potencial de influencia. Dios quiere que nosotros seamos gente influyente, influencers. Dios quiere manifestarse a través de ti, a través de estos jóvenes, de estos chavos, de estas chavas. Me pregunto, ¿a quién le predicaste en este último año? ¿A quién le predicaste? Jóvenes, adultos, papás, mamás. ¿A quién le has compartido? ¿A quién le has hablado de tu fe en Dios? ¿Con quién le has hablado? ¿A quién has llevado a Cristo? Chavos, a tus compañeros, ¿a quién has llevado a Cristo? ¿Con quién le has hablado del amor de Dios? Ahí dice. No es suficiente que les digas: yo soy cristiano, no, voy a la iglesia. No, ve y haz discípulos, dice. La palabra excelencia está en Corintios 12:31, donde dice: procuren pues los dones mejores, pero yo les muestro todavía un camino más excelente, que es el amor. La palabra excelencia, excelente, viene de la palabra griega, se traduce hipérbole, hiper. Habla de ir más allá de donde nosotros podríamos llegar. Entonces lo que Jesús hizo aquí hace más de 2000 años es relanzar el amor de Dios a través de la iglesia. Relanzar el amor de Dios a través de la iglesia. Él vino, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos amó tanto que Jesús vino del cielo, pero ahora Él nos está relanzando a nosotros, porque es a través de nosotros que las personas podrán conocer a Dios y salvarse. Y estamos viviendo ya el último tiempo en que la gente puede realmente tener la oportunidad de salvarse. Y dice la Escritura, así que nuestra misión, ¿cuál es? Nuestra misión es empoderarte para que tú cumplas el propósito de Dios en tu vida, viviendo en la identidad de Dios. Tú serás luz del mundo y sal de la tierra. Iglesia, tenemos ese llamado. Alábale, gracias Señor, porque aquí lo entiende esta familia. Gracias por esta preciosa familia, les bendecimos. Que estás entendiendo el día de hoy. Isaías 6:8. Los que oyen a Dios, los profetas, los que tienen el don de profecía, los que profetizan, ¿están oyendo a Dios? Hoy vamos a tener un tiempo con el equipo profético. Terminando este servicio vamos a ministrar proféticamente. Las personas que tienen una necesidad, les vamos a invitar a que pasen y vamos a orar por ti. Aquí dice en Isaías 6:8 que después dice: oí la voz del Señor. Este es alguien que profetiza o tiene don de profecía o es profeta. Los que oyen la voz del Señor. Oye, eso es todo en nuestra vida. No se puede vivir en Cristo si no estoy oyendo a Dios hablar a mi vida. Yo tengo que entender y reconocer la voz de Dios. Jesús dijo: yo soy el buen pastor que su vida da por sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. Y el Señor está abriendo tu oído que tú le oigas. Y Él te está hablando en su palabra, y a través de su palabra te está confirmando. ¿Ves? Te dice el Espíritu Santo, es lo que te he estado diciendo. Haz lo que yo te he venido diciendo. Y entonces dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?
¿A quién enviaré? ¿Hay alguien aquí en este auditorio? ¿Hay alguien en casa que pueda responder esta pregunta de Dios? ¿A quién enviaré en esta recta final del arrebatamiento de la iglesia, de mi iglesia? Y el profeta dijo: Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, yo ya hubiera renunciado así como estoy. Isaías era un mal hablado. Dice que él se sintió indigno en la presencia y le trajeron un carbón ardiendo en la boca para limpiarlo. Ese fuego habla de juicio. Y ese fuego lo limpió. Él se sentía indigno por la forma en que hablaba. Yo creo que era, iba a decir algo, pero mejor me detengo. Yo creo que era de por allá, pero era mal hablado. Recuerdo que aquí tuvimos una mujer que pues, era mal hablada y a muchos les hacía reír. Y ella creía que era muy simpática por ser tan mal hablada. Pero aún eso habla de una boca sucia. Entonces, ¿sabes qué? En la presencia de Dios el profeta fue limpiado de labios para poder hablar una palabra de Dios. Con razón Santiago dice, capítulo 3, de una sola fuente de la boca no puede salir amargura y bendición. Amargura y dulzura no puede ser. Nosotros estamos llamados a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Dios nos está llamando a ser empoderados, porque Él nos está diciendo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Hay iglesia allá en Querétaro. Tengo iglesia allá en el auditorio de Avenida 5 de Febrero 1500. Tengo iglesia en San Juan del Río, en San José Iturbide, que puede ir por nosotros. Estaremos hablando de las estrategias del Espíritu Santo para vivir de acuerdo a esta visión y esta misión que van a transformar nuestra vida. Y yo quiero terminar orando el día de hoy aquí por ti. ¿De acuerdo? Invitar a las personas que por primera vez pueden estar escuchando este mensaje, oyendo esta palabra. Yo te invito para que tú te vuelvas a Dios. Todo este año nosotros necesitamos recapacitar y reconocer que hemos vivido lejos de Dios, o que siendo religiosos no hemos vivido una auténtica experiencia. Necesitas ahora conocer a Dios. Oren conmigo, iglesia. Oren conmigo, familia. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por nuestros amigos, nuestros familiares que todavía no te conocen, las personas que pueden estar siguiendo esta conferencia ahora. Señor, les bendecimos. Sabemos cuánto tú les amas. Ora conmigo y di esto: Señor, reconozco que te necesito. Pongo toda mi confianza en tu sacrificio al morir en esa cruz, por amor a mí. Ahora acepto que de esa manera tú ya me has perdonado, tú me has reconciliado, y recibo el regalo de vida eterna que tú tienes para mí. Recibo ese regalo, Señor, porque quiero vivir toda la eternidad contigo. Señor, yo te confieso, Señor Jesucristo, como mi Salvador y como Dios. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Preciosa familia, les bendecimos. Y estamos hoy declarando que tu vida es levantada, elevada a la grandeza de Dios. A la grandeza de Dios.